Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos que el Señor nos haya bendecido un día más para permitirnos compartir su palabra con todos ustedes, queridos hermanos. Gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos un día más acercarnos por este medio de poder compartir su poderosa palabra. Para nosotros es de gozo, de alegría, el poder compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Solo, bueno, que el Señor nos guíe, ¿no?, en estos momentos y que Él prepare los corazones. Eso. Amén. Vamos a empezar a orar para poder continuar con el estudio que estamos realizando, por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, Dios bendito, te damos la honra, poder, la gloria a ti. Venimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, pidiéndote de que tú nos des sabiduría, nos des, Señor, entendimiento, Padre Santo, para poder desarrollar estos temas. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es luz. Cuán grande eres tú, Señor bendito. En tus manos nos ponemos, pedimos la dirección del Santo Espíritu y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Esto sea de bendición para todos los que oyen, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos, Señor, todo lo que tú estás haciendo. Bendito seas tú, Señor. Aleluya. Amén. Bueno, queridos hermanos, quería aprovechar antes de entrar a la introducción. Ayer mencionaba un poco por la emoción del momento, se me pasó el término de lo que es, dije, creo que la Biblia de los Testigos de Jehová y Biblia de los católicos, cuando lo que tenemos aquí son traducciones de las Sagradas Escrituras. Ayer les mencioné las traducciones que tenemos. El desarrollo de todo esto lo estamos haciendo con la versión Reina Valera 1960. Esta versión es la versión más usada por Dios, por lo cual el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, no la usamos porque hay testimonio de que es la palabra más usada, y en comparación con otras versiones hay puntos que son muy esenciales para poder entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí las distintas versiones. En algún momento, tal vez si el Señor permite, haremos un estudio completo de cómo es la Reina Valera, cómo surgió y cómo son con las otras escrituras. El por qué el Señor ha permitido que esta versión sea la más usada y sea de mucha bendición a través de mucho tiempo, prácticamente, sobre todo de estos siglos que han pasado, que ha sido de mucha bendición para el pueblo cristiano. Tenemos aquí las otras versiones. En algunos han habido modificaciones que son bastante alterables en cuanto a la palabra, para poder entender lo que sería la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vendría a ser la traducción, ¿no?, del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Hay cosas que se han modificado. Entonces, pero aquí tenemos las distintas versiones. Hermanos, con esto nosotros empezamos dando a entender de que la enseñanza se está realizando en la versión Reina Valera. Vamos en su debido tiempo a coger esto para corroborar algunas cosas, puesto que en algunas versiones es más entendible algunas cosas, da a entender muchos aspectos con mayor claridad, tanto por el léxico que se maneja.
Bueno, vamos a empezar en cuanto a lo que es Apocalipsis. Nos habíamos desarrollado del versículo 1 al 8. Vamos a hacer un pequeño repaso para poder pasar posteriormente. Trataremos de enfatizar en las partes que deberían ser del 9 al 20 para poder culminar hoy el primer capítulo, ¿no? Para antes comenzar, el libro de Apocalipsis tiene mucha división. El capítulo 1 nos muestra prácticamente la revelación de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo glorificado, de lo que después de Él haber ascendido al cielo, nos muestra cómo está nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, del 2 al 4 nos habla de las iglesias, y pues posteriormente continúa con lo que viene a ser el desenlace, ¿no?, de la tribulación y la gran tribulación. Posteriormente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial, el juicio ante el trono blanco, y después pasamos a la eternidad. Prácticamente todo esto se desenlaza. Haremos en el menor breve posible de tiempo para poder desarrollar a manera más profunda. Para tal, también nosotros recomendamos, si algunos hermanos tienen interés de querer profundizar esto, ayer mencionaba el hermano Luis M. Ortiz, en YouTube hay dos videos de la enseñanza de Apocalipsis. Posteriormente tenemos, no sé si alguna vez en muchas radios pasaron a través de la Biblia, del varón de Dios, J. Vernon McGee. Él hace un estudio completo de la palabra de Dios, versículo por versículo. Entonces, cada libro tiene su propio estudio. Los que quieren analizar, los que quieren profundizar, también pueden buscar a muchos siervos de Dios, pero mirando siempre que todo sea conforme a lo que está escrito, no ir más allá de lo que es escrito, no quitar ni añadir. Son textos claves que a nosotros nos mantienen a mantenernos dentro de la palabra del Señor. Entonces, voy a hacer un pequeño repase y luego tú vas a leer. Dice, la revelación de Jesucristo en el versículo 1, ¿no? Menciona que esta es la revelación de Jesucristo, dada por el Padre al Hijo, el Hijo a sus siervos, que es al ángel y el ángel a Juan. Entonces, pero la revelación, todo esto trata de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la Biblia, todo el mensaje es por nuestro Señor Jesucristo. Incluso que toda la creación, todo, dice, porque en Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Él es el motivo de todo. Posteriormente, vemos en el 3 que hay una bienaventuranza, ¿no? Una triple bienaventuranza. Los que leen, los que escuchan y los que guardan. En el versículo 5 también dice, ¿no? Del 4 al 5 veíamos cómo se manifiesta la Trinidad. Decía Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos aquí una comunión perfecta de la deidad de Dios. Entonces, en el 5 hace una mención muy importante. Dice, el primogénito de los muertos.
Él resucitó para no volver a morir. Vimos que Jesucristo también, dentro de su ministerio, Él resucitó como a Lázaro y a muchos más, pero ellos volvieron a morir. Y posteriormente, cuando Jesucristo resucita, después de Él resucitan también muchos otros santos del pasado, ¿no? La Biblia no menciona quiénes son, pero sí hace mención que dieron testimonio en todo Jerusalén. Entonces, y esto habla el Antiguo Testamento, de que junto con él vendría la gavilla. Entonces, la Biblia es tan profunda que hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar. Entonces, dice y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando vemos, dice que el Señor es quien pone y quien quita. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, de la restauración del creyente, del hombre prácticamente, desde que se apartó de Dios a cómo volver para con nuestro Creador. Y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice. También nos menciona en el 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, que es la nación de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto es muy poderoso porque vemos la nación de Israel que no, en su mayoría, no acepta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando lleguen, en Zacarías, si no me equivoco, hace mención, le preguntan, ¿dónde, o sea, cuando ya los judíos tienen el encuentro con su Mesías, ¿y dónde tú te hiciste esas heridas en tus manos? Le pregunta. En la casa de mis amigos, menciona. Entonces, va a haber un encuentro en el cual la Biblia menciona de que la nación de Israel hará lamentación y junto con ella todos los linajes de la tierra, todos aquellos que pensaban que están en la verdad, pero no están en la verdad. Vemos hoy en día que hay muchas denominaciones que afirman ser la verdad, que la iglesia de Jesucristo y esto y lo otro, pero están fuera. Entonces, Satanás se ha valido para engañar en estos tiempos, ¿no? Sabemos que la señal más grande de los últimos tiempos es mirad que nadie os engañe. Entonces llegará un momento en que nuestro Señor se revelará a todo el mundo, hablando de su segunda venida. Entonces dice, yo soy Alfa y Omega. Estos son los alfabetos del alfabeto griego, el principio y el fin, dice el Señor. Pero cuando habla de Alfa y Omega, quiere decir que Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el lenguaje, el medio por el cual se comunica Dios para con nosotros. Todo es por medio de Él. Nada, no podemos llegar al Padre si no es por medio de Él. Dice, y el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea su santo nombre. Entonces, vamos a empezar con el versículo 9, la revelación del Cristo glorificado, prácticamente. Amor, léete por favor el 9. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Habíamos mencionado que en la Biblia menciona, cuando habla de los últimos tiempos, dolores de parto, tribulación y gran tribulación. Pero lo que es dolores de parto también se conoce como tribulación. Es más, vemos cuando Jesús dice que le da un mensaje a las 7 iglesias que pasarán tribulación. Vemos muchos textos bíblicos
en el Nuevo Testamento que hablan sobre esto, que hay momento de tribulación. Entonces, prácticamente la humanidad, desde su historia, siempre ha habido guerra, siempre ha habido una que otra cosa, ha habido hambre, enfermedades. Entonces, la humanidad siempre ha estado pasando por distintas etapas. Hace poco, no es mucho, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, posterior, antes de eso, las independencias, y así sucesivamente en la época colonial, todo siempre ha habido guerras, y la guerra trae aflicción, trae tribulación, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, de padecimiento. Pero en este caso dice, compartís vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Sinceramente, la iglesia primitiva le fue muy difícil, padeció mucho, sufrió mucho. El precio de llevar el evangelio era precio de vida, precio de sangre. Vemos en una de las cartas donde Pablo escribe que en Primera de Corintios, si no me equivoco, menciona de que los apóstoles han venido a ser como espectáculo, han venido a ser como lo más despreciado para con ellos. Y analizamos la historia, lo que pasó con la vida de cada uno de ellos, fue algo muy terrible, la forma como padecieron a causa de llevar el evangelio. De esto mismo habló Jesucristo, que el costo de llevar el evangelio sería un precio muy alto, por lo cual él dice que es necesario que nosotros padezcamos todo esto, así como él sufrió y padeció. Pero dentro de eso el Señor nos reconforta, el Señor está con nosotros, el Señor nos da el sustento, nos da el gozo. También dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Cuando vemos hay muchos que dicen el reino de los cielos ya está aquí. No, el reino de Jesucristo recién va a venir. Actualmente vivimos en lo que se conoce como el tiempo, la dispensación del Espíritu, el tiempo de gracia, el tiempo donde la iglesia prácticamente es la que está, pero esto ya está llegando a su fin. Entonces, cuando anuncia Juan el Bautista y Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, no dice que ya está aquí, no, se ha acercado. Entonces, anunciando las buenas nuevas y del testimonio y en la paciencia de Jesucristo. Esto lo podemos definir, que nuestro Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para poder ser hijos de Dios. Estaba en la isla de Patmos, él fue exiliado. La tradición cuenta que el apóstol Juan fue metido a un caldero con aceite hirviendo y lo metieron y salió y el emperador se asustó al ver. Entonces lo exiliaron a la isla de Patmos como un malhechor, como una persona así en un lugar de prisión. Entonces, el costo de llevar la palabra de Dios, por causa, dice aquí, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, el 10, amor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya. Aquí el apóstol el apóstol Juan tiene una visión. Dice, oyó una voz como de trompeta. Entonces, tiene una revelación, ¿no?, que el Señor trae para él. El 11, amor. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo
que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, dentro de lo que es el primer capítulo también hay ciertas características que posteriormente él va explicando. Ponemos como ejemplo aquí a la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, cada de esas características son tomadas del capítulo 1 y las va enfatizando las va poniendo a cada iglesia. Entonces, menciona aquí a las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias. Esto se entiende de muchas formas. Las iglesias, uno es la historia prácticamente de la iglesia, desde que nació hasta los tiempos, cómo iría pasando por las distintas etapas. Pero también vemos que en una congregación hay creyentes con los distintos tipos de iglesias que se mencionan. Entonces, son características. Y esto no es algo simbólico ni nada, sino que cada iglesia pasaba esa realidad también en ese tiempo, en ese momento. Entonces, es un mensaje profundo a las 7 iglesias que posteriormente pasaremos a analizar. Y menciona que son 7 iglesias del Asia, ¿no? Lo que hoy vendría a ser como Asia Menor. El 12, amor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, Juan relata que él ya estaba en el espíritu y volvió, dice él, volteó para ver la voz que le hablaba, y vuelto y vio 7 candeleros de oro. El candelero de oro tiene muchos significados. Dentro de eso es el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, la iglesia, la palabra de Dios. Entonces tiene un amplio significado. Ese es un tema muy profundo. Vemos en el libro de Zacarías 4, hace mención también de esto. En Éxodo menciona lo que para los judíos vendría a ser la menorá. Entonces, estamos en el 13, amor. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gloria a Dios. Entonces aquí empieza a describir las características de Jesucristo glorificado. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante. O sea, había una característica que no era igual. Juan conocía, él era el discípulo amado, sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero comparando con esto, dijo que era semejante, o sea, no era igual. Entonces, cuán grande es nuestro Señor, nos muestra que en el arrebatamiento nosotros tendremos un cuerpo semejante a Él, un cuerpo glorificado. El Señor es tan grande que nos permite tan grande bendición. Entonces, da unas características del vestido, ¿no? Que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Cuando leemos el libro los libros de Moisés, cuando mandan a hacer las ropas para los sacerdotes, vemos las características. Entonces, leemos en Hebreos, también nos muestran que nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, Él está aquí como sumo sacerdote, haciendo varios oficios, que ya vamos a ver lo siguiente. Continúa. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ya. Aquí nos mencionan las características de su cabeza, sus cabellos, que eran como blanca lana, ¿no? Como nieve, sus ojos como llamas de fuego. En esta parte de las llamas de fuego vamos a entender, vamos a comprender un poco
que hay dos animales que simbolizan a nuestro Señor Jesucristo. Uno es el cordero, porque Juan dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, lo que anunció el Juan el Bautista. Y vemos que el león de la tribu de Judá, entonces son dos. Cuando él vino, nació del vientre de María, él fue entregado y llevado al matadero como cordero. Pero aquí, cuando habla de sus ojos como llamas de fuego, él ya no está como cordero. Él viene prácticamente en ira, en juicio contra la tierra. Y esa es una característica del león. Entonces él vendrá en su segunda venida como león. Son las dos características que tipifican al Mesías. Continúa, amor. Ya. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ya, entonces, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno, ¿no? En este caso el bronce representa el juicio, lo que él está haciendo, juzgando a las 7 iglesias, viendo. Vamos a entrar aquí un poquito, un análisis más profundo de cómo nuestro Señor Jesucristo, las cosas que hace allá en el cielo. Claro, Él subió y se sentó a la diestra de Dios, pero nuestro Señor no está solamente sentado, Él también está arriba intercediendo por nosotros y abogando, porque dice, si alguno, ¿cómo es el versículo de que menciona en Juan, que dice? No hubiera cometido pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos en el cielo. Entonces, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es el texto claro. Entonces, Él está arriba de intercesor, de mediador. También está ofreciendo el sacerdocio, en este caso el oficio de sumo sacerdote, limpiando, velando que su iglesia se mantenga firme, fiel. Porque recuerden, de Él es quien viene así como el hacer, y el querer como el hacer. ¿Ya? El Señor es tan maravilloso. Entonces vemos aquí que Él está velando por su iglesia. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos otra característica de imponencia. Por eso es que nuestro Señor ya viene como león. Entonces, la espada, dice aguda, que sale, la espada aguda de 2 filos, que sale de su boca. Entonces, es la palabra de nuestro Señor, ¿no? Y vemos la característica en el 17. Mira lo que pasa con Juan en el 17, amor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces Juan vivió aquí una experiencia que lo vio y cayó, se desplomó. Juan, al ver tanta gloria, tanta majestad, tanto poder, no pudo Juan. Con su voz él quedó prácticamente, cayó como él mismo dice. Y el Señor vino y le puso su mano sobre él. Y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El 18, amor. Y el que vivo y estuve muerto, mas he que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces,
volvemos a analizar nuevamente en el 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, porque nuestro Señor siempre es, el memor un eterno, presente siempre, el que era cuando vino a la tierra, y el que ha de venir, el que está pronto a venir. Entonces vemos la misma característica aquí, el que ¿cómo dice el 8? Y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, en la muerte, nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo, así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, vemos que el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre los principados, sobre el diablo, exhibiéndolos públicamente, que Él venció, triunfó y tiene las llaves de la muerte y del infierno, en este caso, el Hades. Entonces, el 19, amor. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí hay un término muy importante que tenemos que analizar. Dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son. Juan nos está narrando, contando la experiencia que él tuvo, describiendo al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Entonces dice, y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas. Recordemos que hay un mensaje previo a la iglesia, porque dice, escribe a las 7 iglesias. Entonces, después de esto hay un cierto acontecimiento. Entonces, el tiempo, desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés, hasta el momento del arrebatamiento, se conoce como la dispensación de la gracia, el tiempo prácticamente que la iglesia tiene aquí en la tierra. Pero una vez que la iglesia sale, van a suceder muchas cosas que han de suceder, y es la parte que dice, las cosas que han de ser después de estas. Entonces, cuando llegue el fin de la iglesia, empiezan ciertos acontecimientos, y eso es lo que está diciendo, las cosas que han de ser después de estas. El 20, amor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos da a conocer el misterio de las 7 estrellas. Dice. Las 7 estrellas que has visto son 7 candeleros, y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y de los 7 candeleros que has visto son de las 7 iglesias. Cuando vemos los mensajes a las 7 iglesias y al ángel de Éfeso y al ángel así, entonces así sucesivamente mencionan las 7 iglesias, es a la cabeza pastoral. La iglesia tiene que velar, la congregación tiene que orar constantemente por sus pastores. Pastor, siervo de Dios, tú estás a la diestra del Señor Jesucristo. Él está velando. Y entendamos, bienaventurados los que leen este libro. Entonces, cuando nosotros entramos en nuestra congregación, siempre leemos, siempre compartimos la palabra. Entonces viene del pastor leyendo y los que están oyendo, que viene a ser la congregación. Hay una grande bendición. Aparte, terminando ya el capítulo 1, vamos a resumir que esto es la revelación de Jesucristo. Ya nos narra de cómo es nuestro Señor Jesucristo. También debemos enfatizar en que esto menciona en el libro de Daniel. En el libro de Daniel 12, y dice,
Mm, ¿Tienes el 12, amor? El 8, amor. Ya. Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Vemos que el libro, en este caso aquí, fue sellado, pero hasta el tiempo del fin. En el 12:4, amor. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces vemos que esta revelación, Daniel no entendía. Daniel tenía un conocimiento, era, dice allá, 10 veces más sabio que los hombres. Entonces no entendía, él con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, porque esta palabra fue revelada para que sea entendida en los últimos tiempos. Vámonos a Apocalipsis 22:10. 22:10. Uh-huh. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Vemos que Daniel le dice que cierre, porque esto se entrará en los tiempos del fin. Y vemos en Apocalipsis, no cierres, dice, las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vemos en Apocalipsis 1, dice, en el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Perdón, el 1 es, disculpen. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En los tiempos de Daniel aún faltaba mucho tiempo. Es más, vemos a los apóstoles predicando como que mañana viene nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia es presentada ahora mientras está en la tierra como el cuerpo de Jesucristo. Es presentada como la novia prácticamente. Cuando vemos las parábolas de la Virgen y otras parábolas más, entendemos ese concepto. Pero ya en el cielo ya no es el cuerpo, ya no es la novia, sino viene a ser la esposa. La esposa. Entonces hay un cambio, hay un cambio. Posteriormente estaremos desarrollando los siguientes temas. Hermanos, yo les agradezco muchísimo, espero haya sido de bendición compartir. Sinceramente el tiempo es muy corto, hay mucho que analizar, hay mucho que enfatizar. Trato de ser lo más breve posible para que el tiempo no sea muy largo, pero estamos aquí con la bendición de nuestro Señor que nos permite compartir su palabra. Al mismo tiempo vemos cuán grande y maravilloso es que este libro sería entendido más profundamente en los tiempos finales, en los últimos tiempos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Padre Santo. Oh Jesucristo, tú eres el verbo, tú eres la palabra viva y eficaz. Señor, ayúdanos, danos día a día, Señor, noche tras noche, más entendimiento, Señor, más profundidad, Padre Santo, sabiduría. Permítenos, Señor, meditar en tu palabra de día y de noche, como tú lo pides. Te damos gracias, Señor, por este compartir. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Mañana estaremos
transmitiendo lo que vendría a ser el mensaje a la iglesia de Éfeso. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches o buenos días.